aplauso para el grupo de danza. Yo estaba conectado al Facebook, dije, ya van a bailar. 9 de la noche. Ya van a bailar. 10 de la noche. Ya van a bailar. 11 de la noche. No salía derecho y derecho. Ya no me duele. Ya no baila derecho. Han sido los últimos en bailar. Y ahí lo matan, ¿no? Con la selección, simplemente el orden que han puesto. Y son tricampeones, ¿no? Sí, bicampeones. Tricampeones, me han dicho que son. Y tenemos dos de cantar, pero uno se quemó. Esta tarde quemaron. Sí, nos agradó. Muy bien. ¿Y qué tal, señorita delegada? ¿Ya está lanzando su candidatura para secretaria de base? ¿Verdad? Perfecto. Presidente de base. Vean. ¿Es cierto eso? Yo tengo todas las últimas, ¿ah? Yo sé que estuvieron lanzándose para presidente de base, luego dijeron no, renunciaron algunos, volvieron a lanzar. Mano, y yo que estoy en la casa del pueblo. Se cayó en la lista. Se cayeron las listas. Y verdad, pues Baje de Tepián. el segundo equipo está jugando ahorita, ¿no? ¿Cómo va? Está bajando. Empate, creo. Empate. Está ganando. Me llegó una notificación. A empató. Todavía de Vidal, el que rajó el. Oh, su no. ¿No? Pero ya perdí en la mañana ya. He escuchado que solamente jugaba Alianza. Nunca escuché el narrador hablar de Colo-Colo. Y empató a uno. ¿Qué terminó? No, todavía, pero la foto roja. Está ahí todavía. A Colo-Colo le han pasado un poco. Mañana juega el único. Claro. Ha pasado una. Yo he comprado la entrada para mí, mis 3 hijos para mañana. He suspendido todo. Todo para mañana estar en el estadio. Y hoy en la tarde me llaman. Todos no se olviden, mañana entramos en la conferencia a las 4:30 de la tarde. Ya. Yo, ¿qué? Sí, doctor. ¿Y no puede pasarla para mí? No, doctor, es impostergable y ya todos están inscritos y están esperando a usted. Ahora no sé cómo voy a decir. Obviamente tengo que dar la conferencia, cuando menos que sea media hora o un poco antes de medio hacerlo. Pero la pregunta es, ¿dónde, en qué parte del Monumental puedo dar una conferencia? Palco. Sí, lo cambiaron. Y no, el problema no soy yo. El problema es que yo me he comprometido, como mis hijos están de vacaciones una semana, a llevarlos a los 3, y los 3 son menores de edad. No, Un palco. Así que voy a confiar en mis hijos. En un pacto interno, como mis hijos no deben quedarse con sus hermanos. Voy a confiar en mis hijos, decir, vámonos, entren al segundo y ya la conocen. Quédense ahí, espérenme ahí. Simplemente que no son chiquititos, son de 15, 14, 12. Y ya saben, yo voy a llegar. Así que llegaré. Llegaré un momento tarde, pero llegaré. Pero ¿cómo es el destino? Es que también los brasileños, ¿cómo se les ocurre presionar para que juguemos a las 5? Impresionante el poder que tienen las federaciones extranjeras. Perú no pinta que debería jugar a las 9 de la noche. ¿Quieren la razón? A mí me han dado una razón mis amigos brasileños. Oh, su. ¿Quieren una razón? Es que los brasileños cobran por ver los partidos públicamente. Es decir, en Brasil no es como acá, los canales son abiertos. Ahí es pay-per-view, pagas por ver el partido. Y hay una serie de brasileñas cintas europeas, así como Alfonso y Sitio, que está en sus últimos capítulos en Brasil, y que justo esa es la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, dijeron ni loco, van a competir cuando esa serie. Y pidieron que estén así. Tal cual, ¿ah? Ah,
5 o 9. Y los paganos, ¿cómo los tienen? Hablemos de obligaciones. La señorita delegada, muy prudentemente, me mandó un mensaje temprano para hacerme de conocimiento de los productos, porque son, por favor, está el espacio para los productos. Y bueno, yo no he estado en mi casa, ahora estoy en mi casa, no tengo grabado la clave en mi cabeza del plan. Mientras tanto, por favor, no quiero que se queden en el aire, mándenlo al WhatsApp. Para que yo cualquier cosa los cargo, copio y los pongo en el plan. ¿Ya? Pero hoy mismo, para que no pase el tiempo. Por otro lado, hicieron las averiguaciones sobre la asistencia. Hay cosas medio raras con la asistencia. Hay un formato, creo que tiene que firmar. Creo que te iban a hacer llegar el formato. Sí, Roy me lo mandó y ya está pasando la lista de asistencia. ¿Y ese formato dónde se queda? ¿Me lo llevo yo? ¿Lo archiva usted? ¿Lo dejamos en la facultad? Porque yo he visto formatos ahí al costado de donde firmo asistencia, pero 2 o 3 veces he visto ahí en el menú. Eso de profesores. No, he visto listas. En estudios generales le pedimos a la señorita encargada de académica que nos dé la asistencia, la pasamos Y ella se lo dio. al terminar de la clase o puedes entregarme o al terminar todo el curso el compilado de asistencia. Viste, me hace señorita delegada. ¿Qué tal si usted me lleva con un archivo y nos vaya a saber? Ay, no, sí, no. A partir de ahorita ya todo va a ser con ese formato. Hay que formalizar, es decir, hay que, como tenemos un formato, simplemente con las listas anteriores hay que firmar Sí, como para dice, tener como dice, no, todo listo en papeles para cuando nos lo pidan y pegarlo. ¿Ya? Bien. Entonces, estábamos en obligación con prestación de hacer y no hacer, ¿cierto? Creo que terminé de ver las obligaciones con prestación de hacer y no hacer. Háganme recordar. Señorita delegada. En la última clase, porque terminamos obligación con prestación del arte, sí estoy segurísimo, pero las obligaciones de hacer, hablamos de las obligaciones de hacer de medios, de las obligaciones de hacer de resultados, de las obligaciones de hacer de ejecución inmediata, de las obligaciones de hacer de ejecución diferida, de las obligaciones de hacer de ejecución continua e instantánea, ¿cierto? Entonces, creo que no entramos a obligaciones con prestación de no hacer, ¿no? Creo que en ese punto nos quedamos. Ya. Vamos a terminar con las obligaciones con prestación de no hacer y luego vamos a hablar de las obligaciones pluriobjetivas de una vez, ya acercándonos a la temática para el examen parcial. Y como todos ustedes hincharon por la U, ¿no? Y fanáticos se me convirtieron, ¿no? El control de lectura de aquí a 2 semanas. No, claro. Cuando les conviene son muchos de la U. A ver. Me decía, profesor, ¿por qué no utiliza usted PowerPoint? Vamos a usarlo hoy día, ¿ya? Como una suerte de pizarra electrónica, ¿ya? Vamos a utilizar. A ver, como les decía a mis queridos alumnos, tengo mil y una diapositiva en mi poder, pero no me gusta manifestar como que un momentito. Office. Vamos a ver si tiene ya. No me gusta ver simplemente actuar como un mero lector. Hay que producir. A ver. Entonces, vamos a hablar de las obligaciones con prestación de no hacer, ¿ya? Obligaciones con prestación de no hacer y luego hablaremos
de las obligaciones pluriobjetivas y plurisubjetivas. ¿Está claro? Muy bien, perfecto. Entonces, para que no sea tan pobrecita, ahí está, perfecto. Muy bien, ya está, excelente. Vamos acá, ponemos rojo, listo, excelente, muy bien, ya está. Perfecto. Entonces, primero, definición. Definición. Las obligaciones con prestación de no hacer son aquellas obligaciones con prestación de no hacer son aquellas que consisten en una abstención. Bien, son aquellas obligaciones en virtud del cual se efectúa una abstención. Esto quiere decir, el sujeto deudor se compromete a no realizar, a no ejecutar o no realizar una determinada conducta. El servicio desplegado por el sujeto deudor importa una acción negativa u omisiva. Esto quiere decir omitir hacer algo. Omitir hacer algo, pero de manera consciente. Omitir hacer algo, pero de manera consciente. ¿Bien? Perfecto. Entonces, en estas obligaciones, salud, en estas obligaciones con prestación de no hacer, vamos a poner aquí que ¿qué tipos de obligaciones de no hacer tenemos? ¿Qué tipos de obligaciones de no hacer tenemos? La obligación con prestación de no hacer puede ser, y acá ponemos primero, de ejecución instantánea, de ejecución continuada, de ejecución inmediata, de ejecución diferida, y por ahí podemos discutir si cabe hablar de una obligación de no hacer de ejecución de medios y de ejecución de resultados. Esto último es creación sanmarquina, fue creado acá en debates entre estudiantes y el profesor. Hablemos de cada uno de ellos. Bien. La obligación con prestación de no hacer de ejecución instantánea es aquella que se agota, o sea, la abstención, la no realización de un determinado comportamiento, se agota en un momento específico del tiempo. Se agota en un momento específico del tiempo. En otros términos, no se hará la conducta en ese instante, en ese momento. No se hace la conducta en ese instante, en ese momento. Bien. Por ejemplo, yo le digo a su compañera
compañera Atenea, que es mi vecina, que ella tiene costumbre de dictar clases de aeróbicos de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Por una semana no lo haga porque voy a grabar determinados comerciales radiales en mi casa. Y el sonido de sus clases se filtra a mi casa. Le voy a pagar porque obviamente Atenea gana dinero con sus clases de aeróbicos de 8 a 9 en su domicilio. Por tanto, haré una liquidación de lo que ella cobra y le digo, bueno, te pagaré porque no hagas, ¿no? Pero para que sea un mejor ejemplo de instantánea, porque eso es instantánea también, una instantánea de lunes a viernes, pero algunos pueden debatirlo. Entonces, para no entrar en el debate, vamos a poner el ejemplo que no va a quitar la clase de aeróbicos el lunes. ¿Ya? ¿Por qué hay un debate, dirán ustedes? Porque algunos sostienen que lo instantáneo no tiene que tener ningún tipo de corte. Y cuando uno dice de lunes a viernes, de lunes de 8 a 9, cortó. Y el martes de 8 a 9 es otro día. Entonces ya no sería instantáneo. Otra lectura dice que instantáneo puede ser un periodo símil, o sea, por ejemplo, todos los lunes de lunes a viernes, de todos los días de 8 a 9, es un horario idéntico, símil, y que la continuidad está dada y la inmediatez está dada porque es una semana, el bloque es una semana. Pero para evitar esta discusión o ese debate, mi ejemplo va a centrarse en solo el lunes. No debe dictar su clase de aeróbicos solo el lunes, instantáneo. ¿Ya? Y continuada, más bien continuada, vamos a poner al ejemplo de lunes a viernes como continuado, porque es lo que mayoritariamente en la doctrina se establece. ¿Qué es continuado? Continuado es que tiene interrupciones, pero no se hace en un solo momento del tiempo, sino en varios. Entonces, como acá estamos hablando que las clases van a ser de lunes a viernes, de 8 a 9, van a ser todos los días de la semana, de esa semana, a esa hora. Entonces, ¿qué pasa? Un tema que vamos a preguntarnos es si cabe la mora en las obligaciones de no hacerlo. ¿Ya? Miren, ¿qué es la mora? Recuerden, ¿qué es la mora? Para que exista mora, tiene que existir un plazo. Y el plazo tiene que tener un término inicial y tiene que tener un término final. ¿Todos me siguen? Un término inicial y un término final. El término inicial es cuando comienza a computarse el plazo y el término final es cuando concluye el tiempo de cómputo del plazo. Entonces, primero tiene que haber un plazo. En segundo lugar, tiene que haber un retardo. El retardo significa que debió haberse ejecutado en este momento y no se hizo. Bien, es decir, existe un retraso en la ejecución. Debió haberse iniciado en X, ya estamos en Y y todavía no se inicia. Y ese retardo o ese retraso, punto 3, tiene que ser imputable. Imputable significa por culpa. Ojo que existe la mora del deudor y la mora del acreedor. Si no es imputable,
imputable si el retraso es sin culpa, no es mora. Solamente es mora cuando el retraso es imputable. Bien. Cuarto, tiene que haber posibilidad de ejecución tardía. Posibilidad de ejecución tardía. Lo que pasa es que si tú tenías que haber ejecutado acá y no lo hiciste, y probablemente ya no, en Y ya no sirve. La prestación ya no sirve, no es posible. Entonces, no hay mora. Para que haya mora, tiene que haber posibilidad de ejecución tardía. Que va de la mano con que exista interés del acreedor en la ejecución tardía. Tiene que haber interés del acreedor en la ejecución tardía. Entonces, un plazo, un retardo imputable, posibilidad de ejecución tardía, interés del acreedor y falta algo. La intimación o requerimiento. Por favor, para el examen, no se equivoque. Hay alumnos heroicos que me ponen intimidad, intimidación. No es ni intimidad ni intimidación, es intimación. ¿Qué es intimación? Requerimiento. Exigir el cumplimiento. ¿Ya? Es decir, mandar una carta notarial en la que se le pide al sujeto deudor que cumpla de manera tardía, que cumpla con su prestación. ¿Está claro? Entonces, una de las preguntas que se formula en este tipo de obligaciones con prestación de no hacer es: ¿cabe o no la mora en las obligaciones de no hacer? ¿Es posible la mora en las obligaciones de no hacer? Bueno, en este caso, la pregunta dependerá del tipo de obligación de no hacer en la cual nos encontremos. Llave de ejecución instantánea. Pregunto, si la obligación de no hacer es de ejecución instantánea, significa que tiene que no hacerse el lunes a las 8 de la noche. Llega el lunes a las 8 de la noche y se hace. ¿Cabe la mora? ¿Cabe la mora o no? Es un cumplimiento. Repito, la obligación consiste en no hacer el lunes a las 8 de la noche, porque a esa hora voy a grabar el comercial. Y ella hace a las 8 de la noche. ¿Cabe la mora? No. Ya no. Porque me importaba que a las 8 no haga, y lo hizo. ¿Por qué no había mora? Si hay un plazo retrasado, si es imputable, pero ya no es posible la ejecución tardía. Y el interés del acreedor ya se vio afectado. ¿Sí? Pero si es clase de lunes a viernes que realiza Atenea, y yo le digo que no haga de lunes a viernes, el lunes hizo, ¿cabe la mora para el día martes? ¿Cabe la mora? O sea, ella no debió hacer ni el lunes
el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. El lunes hizo. ¿Cabe hablar de mora en este tipo de obligaciones no hacer? ¿Puedo yo mandar una carta requiriéndole, oiga señorita Atenea, quedamos en virtud del contrato que usted no iba a hacer clases de aeróbicos de lunes a viernes? El día de ayer usted ha hecho clases de aeróbicos, lunes. Hoy tengo grabación. Le exijo, le requiero, le pido que no haga sus clases de aeróbicos. ¿Habría mora o no? A ver, veamos. ¿Hay un plazo retrasado? Sí, porque el lunes debió comenzar a no hacer. Y ya es martes y está retrasado. ¿Es imputable a Atenea? Lo es. ¿Hay posibilidad de ejecución tardía? ¿Aún se puede salvar el contrato? Sí. ¿Hay interés del acreedor? También, por eso que le han mandado la carta de requerimiento. ¿Cabe la mora en la obligación de no hacer en el caso de la ejecución continuada? Sí. ¿Ya? Bien. Pero eso no está regulado en el Código Civil, es parte de la doctrina. Bien. Cuando hablamos de ejecución inmediata, algunos confunden ejecución instantánea con ejecución inmediata. ¿Cuándo? A ver. Ejecución instantánea, ya expliqué que es una unidad de tiempo en el que se realiza. Inmediato refiere a cuándo comienza. La inmediatez, así como lo diferido, está relacionado a la pregunta ¿cuándo comienza? Se le ve el contrato con Atenea y Atenea me pregunta ¿cuándo comienza? Y yo le diré ya. Imaginemos que hoy es lunes, he celebrado el contrato con ella hoy a las 5 de la tarde y el contrato dice que a las 8 de la noche del día lunes al viernes no se hace. Entonces, cuando ella me pregunta ¿cuándo comienzo? Le diré ya. ¿Eso qué se llama? Inmediato. Diferido, también conocido como postergado, ¿qué significa? Atenea desde el viernes. ¿Bien? ¿Estamos claros? Ahora la pregunta, ¿se pueden combinar, profesor? O sea, ¿puede ser inmediato e instantáneo? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? Hoy no hagas la clase de aeróbicos. Eso es instantáneo, porque es hoy. Y es inmediato, porque te estoy pidiendo que lo hagas ya. Profesor, ¿y puede ser diferido e instantáneo? ¿Puede ser diferido, también llamado postergado, e instantáneo? La respuesta es sí. Por ejemplo, Atenea, el lunes próximo a las 8 no haces. Ya. ¿Estamos claros? Entonces, es postergado, o sea, diferido, pero instantáneo, porque solamente es el lunes a las 8. Solo que no es el lunes de hoy, que hoy día es lunes, sino el próximo lunes. Bien.
Por ejemplo, el control de lectura que le voy a tomar a ustedes ha sido diferido, o sea, postergado, pero es instantáneo. Porque cuando llega el día del control de lectura, se agota en ese espacio de tiempo. No hay otro día de control. ¿Ya? No me diga que se dio el partido del otro equipo rival. ¿Ustedes de la U? Ah, el tráfico. Bien. Claro, instantáneo. Claro, continuado. Claro, lo que es inmediato. También lo que es diferido, postergado. Otro ejemplo de continuado las clases que estamos teniendo. Claro, porque se hacen todos los días miércoles a las 8:30. Pero no, ella me ha preguntado un ejemplo de continuado. Claro. Ahora, si ella quiere un ejemplo de continuado de no hacer, ¿no es cierto? Sería, imaginemos, no sé si habrá una disposición, pero lo había antiguamente en San Marcos. Un letrero que había que no se haga bulla en los pasadizos. Que los estudiantes no deben hacer bulla en los pasadizos. Antes me acuerdo que había un letrero, ¿no ha sacado? Letrero sería una de no hacer de ejecución continuada, porque es todos los días que hay clases aquí en la universidad, o sea, de lunes a sábado, no se debe hacer ningún tipo de bulla o escándalo en los patios para no perturbar el desarrollo de las clases. Doctor, ¿existe la posibilidad de que una ejecución instantánea no sea de ejecución inmediata y no sea de ejecución diferida? Porque al parecer siempre tiene que haber una combinación de ambos. ¿Podría dar un ejemplo? A ver, las obligaciones de no hacer de ejecución inmediata, instantánea, que es la que se agota en un momento específico del tiempo, tiene que necesariamente ser o inmediata o diferida. Tiene que ser una de las dos. Porque en un momento dado tiene que hacerse. O sea, tiene que no hacerse. ¿Ya? En un momento dado tiene que ejecutarse. Creo que la palabra, el verbo más adecuado es ejecutarse. En un momento dado tiene que ejecutarse. O sea, no hacerse. Ya sea en este momento, que sería instantánea, instantánea inmediata, ¿no? O ya sea en un momento posterior, celebramos el contrato el día de hoy, pero digo que la obligación se ejecutará el día viernes a la hora tal. Eso postergado. Todo aquello que no coincida con la fecha del contrato y la firma del contrato es postergado. Solo es inmediato lo que se comienza a ejecutar desde la misma firma del documento contractual, cuando media un documento, o desde el momento del consenso, porque no hay que confundir el documento con el contrato, ¿no? Yo puedo tener un contrato verbal. Todo aquello que coincida con el momento en que contrato es inmediato. Todo aquello que no coincida con el momento que contrato, sino que se traslada a un tiempo posterior, es postergado. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí. Y viene la creación formal. Porque esto último nació acá en un debate académico en el aula. No lo van a encontrar en ningún libro. Eso de que si se puede hablar de una obligación de no hacer de medios y de resultados. Porque la categorización de obligaciones de medios y de resultados básicamente ha sido asociada a las obligaciones con prestación de hacer. La que estudiamos la clase pasada, que es un servicio que puede importar
solamente un instrumento para el logro eventual de la satisfacción y que tiene que ser un comportamiento diligente o cuidadoso. Mientras que de resultados es cuando importa la realización de un comportamiento orientado a la entrega de una obra, ¿no? El cumplimiento de una obra efectiva. Es un hacer que termine en dar, ¿cierto? Entonces aquí viene el detalle, ¿no? ¿Es posible hablar de una obligación con prestación de no hacer, de medios o de resultados? Un ejemplo que podría hablar de los medios, no de A ver, claro, sí. de ejecución de medios de obligaciones no hacer si en caso de que usted iba a usar hojas y en vez de eso usamos lápiz. Porque estamos en medio y está pidiendo, bueno, está mandando obligaciones no hacer de no usar hojas para la casa. A ver, ya. Voy a darles unos ejemplos y a ver si coincide con lo que tú me estás diciendo. A ver, vamos a ver. Pero también cuando dice que no tiramos nomás agua en la clase. Ya, que no bebas agua en la clase. ¿Y qué sería de medios o de resultados? No, de medios. ¿Por qué sería de medios? Bueno. A ver, ¿cómo es que entendemos nosotros las obligaciones? A ver, repasemos un poco lo que vimos la clase pasada. ¿Por qué se habla de obligaciones con prestación de hacer de medios? Sí. Porque debe practicar no es el resultado así, sino que la persona tenga la suficiente diligencia correcta como para lograr o con el objetivo de lograr dichos resultados. O sea, lo que le importa al sujeto acreedor es que le presten un servicio que puede llevarlo a un resultado, como no, o sea, es expectaticio, pero lo que le sirve a ese sujeto acreedor es que cuanto menos seas cuidadoso, diligente en tu servicio. Me brindes las herramientas que podrían llevarme al resultado, como el caso del abogado, como el caso del médico. Pero en la otra no es que me brindes las herramientas, tienes que hacer lo que yo espero en los resultados. Pítame las paredes de esta aula. Acá no me importa si quisiste hacerlo, si fuiste cuidadoso, diligente, prudente, no. Yo quiero las paredes pintadas. Entonces, bajo esa lógica, imaginemos las obligaciones con prestación de no hacer. Y yo les doy un ejemplo y quiero saber si ustedes se convencen con el ejemplo que les voy a dar. ¿Qué fue el ejemplo que manejamos con aquella base salmantina de hace 5 años, pre-pandemia, antes de la pandemia? Les lanzo un ejemplo. Se va a grabar una película de cine. Imaginemos, Transformers parte 2 en Cusco. ¿Ya? El director necesita grabar en determinadas locaciones de Cusco, otra vez. Y obviamente, si va a grabar en calles, va a tener que contratar o pactar con los que viven en esas calles para que no hagan ningún acto que perjudique las grabaciones. ¿Cierto? Entonces, va a grabar en una callecita así como la que el Transformer se quedó agarrado y se retrocedió completamente, ¿se acuerdan? No subió. Entonces, Optimus Prime se quedó sin Prime, dejó de ser Optimus, ¿no? Entonces va a grabar en una calle y ahí viven 5 familias. Contrata con las 5 familias que por favor permitan que las grabaciones no sean perturbadas por lo menos durante una semana. La pregunta es si esa obligación con prestación de no hacer es de medios o de resultados. Y surgió la siguiente evaluación. Dijeron, lo dijimos porque fue los estudiantes que le hablan. Profesor,
¿el éxito de la película depende de esa escena? No. De esa escena depende que la película como tal se grabe bien, sin ningún tipo de perjuicio, pero no el éxito de la película. Entonces, diríamos que ese no hacer es simplemente un medio. ¿Por qué? Porque es un no hacer que va a facilitar, va a permitir diligentemente que se grabe la película, pero no garantiza que la película sea un éxito. ¿Cierto? Y lanzamos otro ejemplo. En una famosa calle de cevicherías hay dos restaurantes top, dos chefs top, ¿ya? Y va a venir una famosa revista para escoger a cuál va a ser la cevichería más afamada de esa calle. Resulta que uno de esos dos ya ha ganado como 5 veces el premio. El otro no. Una suerte así de Messi, ¿no? ¿Sí? Entonces, como son amigos entre ellos, acuerdan, llegan a un contrato. ¿El contrato en qué consiste? El contrato consiste en que uno de ellos, el que ha ganado ya 5 veces, no va a presentarse el día en que la revista viene a hacer la evaluación. O sea, no va a abrir su restaurante. Porque según indicativos, el favorito, el que está para ser el ganador, dado sus 5 veces premios que ha tenido, es ese. Ese no hacer del chef más afamado de esa calle sería de medios o de resultados. De medios. Porque sería de medios en tanto puede ser que escojan a otro, porque el resultado que espera el chef que está contratando es ser el elegido, y solamente hay 2 que pueden ser elegidos: el que no se va a presentar y el que. O ese resultado, porque la no presentación del que estamos diciendo necesariamente va a terminar escogiendo al otro como ganador. ¿De medios o de resultados? De medios. El doctor sigue diciendo que es de medios. ¿Alguien piensa que es de resultados? Usted. ¿Cómo poder saber si es de medios o de resultados? Para mi gusto, y con la clase conversamos, es de resultados cuando la conducta de no hacer necesariamente nos va a llevar al logro del resultado. Y si estamos diciendo que necesariamente se tiene que escoger a un cocinero en esa calle y solamente son 2 los candidatos fuertes a ser llamados a ser elegidos, entonces la no presentación de uno de los 2 que son los fuertes determinará necesariamente que el otro sea el elegido.
Es como, por ejemplo, imagínense que dos grandes amigos llegan a la etapa final de un concurso laboral, donde necesariamente uno de los dos tiene que quedar siendo contratado. Pero uno de ellos necesita el trabajo por una emergencia familiar, el otro no. Y el que no necesita el trabajo pacta con el amigo y dice, mira, ya, yo no me voy a presentar a la fase final de la entrevista, pero yo también necesito algo de dinero para pagar mis estudios. Págame esta cantidad, yo no me presento al concurso. Pero tú vas a ganar. ¿De medios o de resultados? De medios. Sigue siendo de medios. A ver, vamos a escuchar a su compañero. ¿Por qué de medios? El año pasado se dieron en el Ministerio Público concursos públicos en los cuales llegó una única persona a la etapa de la entrevista y no la ganó. Sí, claro, es cierto. Y se declaró O sea, lo que tú estás tratando de decir es que no que es garantiza. de medios porque nada garantiza que se hace el elegido. Exacto. Pero imaginemos que el puntaje logrado hasta ese momento sí le da para ser adjudicatario, o sea, ser el elegido. Que la entrevista simplemente va a definir quién lo va a hacer. Por lo que dices tú es posible. Es que lo que pasa es que estás hablando de un concurso público, estás hablando de una situación distinta, que ahí hay puntajes por etapas. Acá ya estamos hablando de que hay una etapa acumulativa, ¿no? Y donde hay un puntaje mínimo para acceder al puesto y ya se logró. Solamente que la entrevista va a definir quién lo queda, nada más. Necesariamente si uno va, el otro gana. No va, el otro gana. ¿No? Incluso no presentándose en la entrevista podría ganar uno, pero no podría pasar porque imaginemos que el concurso dice que tienes que presentarte a todas las etapas. Eso te distingue. ¿No? Como ha pasado en el fútbol, ¿no? También ha pasado eso en el fútbol, que va linda con lo ilícito, que un equipo tiene que ganar el partido para clasificar y el otro equipo no tiene nada que ganar y resulta que el otro equipo no se presenta a la cancha, ganan por walkover. No, pero ha pasado esto que estoy contándoles, ¿no? Que hay un partido decisivo, uno tiene toda la de ganar, el otro no tiene nada que ganar, más bien ya no importa para él nada, y lo único que se necesita es que gane el partido. Y lo que pasa es que el rival nunca se presentó a la cancha, y como pierde por walkover, te da como ganador el que está en la cancha. Doctor, dos candidatos que pasan a segunda vuelta, en la cual en secreto pactan una obligación de no ser y uno de ellos decide no presentarse en la segunda vuelta, necesariamente ahí sí se daría la opción de que sí o sí el otro candidato queda como elegido. Parecido a lo que estamos hablando. Entonces, lo que trato de plantearles no es nada tan ilícito, por si acaso, sino es pensar si se puede hablar de una obligación de no hacer de resultado. O sea, si cabe esa clasificación de obligación de no hacer de medios y de resultados. Hace un momento hablábamos de que es un no hacer de medios porque nada te garantiza que el resultado se va a lograr. ¿No? Pero ahora estamos tratando de darle forma a ejemplos donde la obligación de no hacer necesariamente va a determinar el logro de un resultado. A ver, hay dos personas, ¿qué personas que quieren hablar? Uno, dos, tres. Sí. Regresando al ejemplo de la película. ¿De qué? De la película. De la película, pero voy a sostener que es una ejecución de resultados. No me recuerdo el nombre de ciertas películas, pero algunas se graban simplemente en un escenario o máximo 2 o 3 escenarios. Entonces, si hay interrupciones de los vecinos en un escenario que es prácticamente 1 hora de la película, no se podría lograr el objetivo que sería realizar la película, grabar la película. En ese caso, se trataría de una obligación de no ser de resultados. Por eso me cuidé en decir
que la escena no era una escena cumbre, ¿no? Porque precisar que es una escena cumbre, ¿no? Es diferente. Porque, ¿qué es una escena cumbre? Es la escena principal de la película, de la cual depende el éxito de la película. Entonces yo decía, es una escena que no es la que determina el éxito de la película. Una escena más. ¿No? Ahora, pero tampoco nada garantiza que vas a obtener el éxito de la película. Pero ¿es el lograr el resultado con éxito o lograr un resultado? Lo que pasa es que para hablar de un resultado, ¿cuál es el resultado que quieren lograr? ¿Grabar la película? ¿El resultado sería grabar la película? Grabar una buena película. Pero lo bueno o lo malo no depende del escena. Porque grabar la película finalmente no sería necesariamente, bueno, sería un resultado, pero no sería el resultado que se quiere con la película, que persigue el director, ¿no? El director lo que quiere es grabar la escena, claro. Puede cambiar la locación, ¿no? Yo no termino de convencerme que ese ejemplo sea de resultado, pero bueno. A ver, sí. Profesor, y una consulta, ¿se puede hablar de ejecución pero para evitar un resultado? ¿Se puede qué? Para ejecución pero para no, ejecución de notas pero para evitar un resultado. Tal como un ejemplo podría representar el caso de la silla que está ¿cómo se llama ese sitio de la carrera? Donde dicen que esa silla si alguna persona lo mueve, sin importar qué religión sea, causa conflicto. Y por eso incluso existe un letrero que dice que digan que no muevan esa silla. O también existe el caso de que, por ejemplo, ponen un experimento y hay un niño y hay una máquina de caramelos. Bueno, los niños tienen la curiosidad de siempre verlo. Y le dicen que no hagan, porque puede pegarlo, o sea, puede esperar una catástrofe. Y los niños saben y al final la máquina se rompe. Y bueno, por eso mi consulta es, o sea, en vez de esperar a hablar de una ejecución de un resultado, o sea, esperar un resultado, también se podría hablar de una ejecución, pero para evitar un cierto resultado. Porque, bueno, esos son ejemplos que la cual, podría, se me ocurre a la cabeza. A ver, realizar obligaciones, evitar hacer conductas para no lograr resultados, para bloquear para evitar resultados. Bueno, lo que pasa es que depende cómo lo enfoques, ¿no? Lo que dice tu compañero, que me parece interesante, es que, por ejemplo, lo que estábamos hablando de los cheques, te contrato para que no vayas mañana al concurso y de esa manera no logres ser tú elegido como el chef de la cuadra. Entonces, mi interés es que no te escojan. El resultado que yo espero es que no te escojan, ¿no? O el caso del equipo de fútbol, te pago para que no vayas a la cancha, porque el resultado es que cuando tú no vas, me asignan los puntos a mí. Entonces el tema es bloquear que el equipo rival clasifique. ¿Qué equipo rival? El otro, ¿no? Imaginemos que hay dos equipos que están jugando para poder ver quién clasifica. Los dos tienen el mismo puntaje, pero pacto con el que no tiene nada que ganar para que no se presente y así yo gano y el otro ya se queda en el aire. Bloquear el resultado de que el otro gane, ¿no? Se clasifique. Pero en realidad yo no lo veo como bloqueo de otros resultados, ¿no? Yo lo veo más como propiciar el resultado que tú quieres, ¿no? Han habido casos, pero esto ya linda con la ilegalidad, han habido casos de fútbol
partidos arreglados, ¿no? Con el ánimo de perjudicar a un rival. ¿Cierto? Eso pasó, dícese, con Perú-Argentina, ¿no? En el Mundial de Argentina 78. O sea, Perú había llegado a los octavos de final, había clasificado, le tocó jugar contra la selección local, Argentina, y para que Argentina llegue a las semifinales, tenía que ganar 6-0. Y era muy difícil que le metieran 6 goles a Perú con todos los resultados que había logrado. Había ganado muchos partidos en las fases preliminares y todos decían que Perú podía lograr incluso clasificar. Y extrañamente perdió 6-0. Hasta ahora se especula si realmente hubo un incendio. Hay dos especulaciones. Por un lado, uno dice que hubo una competición económica y por otro lado dice que hubo una amenaza militar. Porque estaban en el gobierno de... ¿Cómo se llama este? Videla. ¿Cuál? Rafael Videla. Videla, ¿no? Y que los había amenazado por ahora que iban a salir de Argentina. ¿En qué año fue? ¿78? Sí, en 78. Después de la No iban a salir vivos de Argentina, así que no perdían. Perdón, Martín, antes Estrella y ahí continuamos contigo. Sí, Estrella. Un poquito más fuerte. Lo que yo planteaba como discusión de medios era, por ejemplo, una cláusula de confidencialidad o una cláusula de confidencialidad, pero no confidencialidad estricta, sino quizás confidencialidad ordinaria. Entonces ahí evaluamos que se haga todo lo posible para mantener A ver, la confidencialidad de tomando tu ejemplo, imaginemos que tú eres una trabajadora estratégica de mi empresa y que tú conoces todo el movimiento económico de la empresa. Y yo te he celebrado contigo una cláusula por la que no debes revelar esa información estratégica a mis competidores. Resulta que tú terminas de trabajar conmigo, cierras la relación laboral conmigo y te vas a trabajar a la competencia. Y extrañamente la competencia conoce todos mis movimientos económicos. Significa que tú le has revelado todas esas informaciones. Y como resultado de eso, mi empresa ha caído estrepitosamente en el mercado. En ese caso, la obligación de no hacer tuya, de no revelar información contable, económica, especial, sería una obligación de no hacer de menos los resultados. Ahí sí sería el resultado, porque es una cláusula especial. al violarse el no hacer en ese caso, sí se va a lograr una caída económica en la empresa. No por eso, sino porque la obligación es algo taxativo que se coloca en el contrato. Si mi obligación, la cláusula es mantener discrecionalidad y confidencialidad, al no hacerlo, ya se logra el resultado porque evalúas el fin, no evalúas el medio. O sea, es algo concreto, a diferencia quizás de una cláusula de medios. A lo que yo me refería era a cuando hay convenios de confidencialidad, pero ordinario. Es decir, cuando se establece que las dos partes van a cumplir todos los mecanismos o todas las medidas en lo posible para que dicha información no se difunda. Pero no es una confidencialidad en estricto. No es que yo tenga que guardar la confidencialidad, sino Estrictamente. que yo debo Hacer propiciar que no se hagan, que se tengan los mecanismos de seguridad para que no se filtre la información. Exacto. Normalmente, por ejemplo, cuando hay, tengo entendido de que cuando hay, por ejemplo, reuniones o requerimientos de información quizás con el Estado o con otras empresas, ahí la confidencialidad no es tan estricta y se pueden establecer cláusulas ordinarias, cláusulas de confidencialidad ordinaria. ¿Por qué? Porque de igual forma, como hay intercambio de información entre diversas partes, sí puede haber
información clasificada, ¿no? Bueno, quieras o no, con lo que ustedes están diciéndome, están dándome argumentos para validar esta categorización que no está en los libros. Marca Beltrán. Marca San Marcos, diría yo. Podríamos pasarla a la luz, ¿no? Podríamos, quien se anime, escribir un artículo, si quieren lo hacemos en conjunto, ¿no? Y publicar, ¿no? Para darle una patente, ¿no? San Martín al tema. Claro, porque sería una reflexión que nace en el seno de las aulas de San Marcos, ¿no? Pero no lo van a encontrar, como digo, ustedes lean todos los libros de obligaciones, de los clásicos hasta los contemporáneos, y nadie le va a hablar si existe una obligación de no hacer de medios o de resultados. No se ponen a debatir eso. Ahora viene el tema, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando se incumple una obligación de no hacer? Al igual que en las obligaciones con prestación de hacer, donde existe la ejecución forzada, exigirle al deudor el cumplimiento, también en la obligación de no hacer existe la ejecución forzada. Cuidado que la ejecución forzada no es agarrar a golpes. La ejecución forzada es utilizar la fuerza de la ley. Es utilizar la fuerza de la ley. Existe en el Código Civil, en el Código Procesal Civil, el proceso único de ejecución. Bien. El proceso único de ejecución es aquel donde básicamente se verifica, ¿no? El cumplimiento de los requisitos de un título para ser ejecutado. O sea, no cualquier título pasa a un proceso único de ejecución, tiene que cumplir con las formalidades. Entonces, existe en el proceso único de ejecución, pueden verlo en el Código Procesal Civil, la ejecución de las obligaciones de no hacer. Pero siempre y cuando, por ejemplo, haya títulos como cuáles, un acta de conciliación. Imaginemos que hay un acta de conciliación donde dos partes llegan a un acuerdo conciliatorio que consiste en un no hacer. Entonces, se va a proceder a la ejecución del no hacer. Un ejemplo, imaginemos que dos restaurantes vecinos han tenido un conflicto producto de que el estacionamiento siempre terminan en pelea. Entonces han decidido que ninguno de los dos va a utilizar el estacionamiento. Van a dejarlo libre. Y el compromiso lo lanzan en un acta de conciliación. A partir de ahora, el estacionamiento no va a ser utilizado por ninguno de los dos restaurantes. Va a ser un área libre. Entonces, ¿qué pasaría si uno de ellos comienza a estacionar vehículos allí, violando el compromiso del acta de conciliación? Se procede a la ejecución del acta de conciliación. Y la ejecución del acta de conciliación, que es un documento, es un título único de ejecución,
contiene una obligación con prestación de no hacer. Lo mismo puede pasar con una transacción. Una transacción llevada ante un notario. ¿No? Una transacción frente a un notario. También tiene carácter de título único de ejecución. Entonces, el tema está en que cuando hablamos de ejecución forzada no significa agarrar a golpes a la persona. Significa exigir el cumplimiento, la ejecución del no hacer por mandato de la ley privada. En este caso, porque hay autonomía privada que ha determinado que se cumpla como norma privada con apoyo de la fuerza, en este caso judicial. La otra es la ejecución por un tercero. Pero siempre que no sea personalísimo. Finalmente está la resolución. Código Civil Peruano, por favor. Artículo 1148. A ver, ¿qué dice el 1148? Plazo y modo de ejecución de la prestación. Esa es de la obligación de cooperación de hacer, ¿cierto? Ya, más adelante, 1158 habla de la obligación de no hacer. Más adelante, avanza. Opciones del acreedor en caso de incumplimiento culposo. Pero ese es del artículo 1150 y 1151. 1158 es de no hacer, porque 1150 y 1151 es de hacer. Ya, lea el artículo 1158. Opción del acreedor en caso de incumplimiento culposo. Eso lo había dicho. Sí. El incumplimiento por culpa del deudor de la obligación de no hacer autoriza al acreedor a optar por cualquiera de las siguientes medidas. 1. Exigir la ejecución forzada, a no ser que fuese necesario por ello emplear violencia contra la persona del deudor. 2. Exigir la destrucción de lo ejecutado o destruirlo por cuenta del deudor. 3. Dejar sin efecto la obligación. Muy bien. Muy bien, muy bien. No obstante, como podemos apreciar, no dice literalmente lo del tercero, que sí lo dice el artículo 1150. El 1150 de las obligaciones de hacer hablan de la intervención de terceros. La pregunta es si una obligación con prestación de no hacer puede ser ejecutada por terceros. Ahí hay otra duda. ¿Una obligación de no hacer puede ser ejecutada por terceros? ¿O es necesariamente personal? Por tercero significa que sin representación. Sin representación. Tercero, otro sujeto, distinto al deudor. ¿Podemos hablar de una obligación con prestación de no hacer ejecutada por terceros? ¿O necesariamente tiene que ser personalísima? A ver, eso dice la doctrina, ¿verdad? ¿Qué dice? En este caso, como dice mi compañero, en caso de representación, no sé, supongamos que obligan a no realizar un voto y digamos que esa persona no puede asistir, pero va como representante. Pero si va el representante como si fuese él. Claro. Yo estoy pensando en otra cosa, por ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo de Atenea? Que no dicte las clases de aeróbicos. Yo contrato como Atenea. Pero donde Atenea dicta clases es su academia. Ella es una de las profesoras.
ya, Atenea no va a dictar las clases, no va a dictar las clases. Pero la pregunta es, viene otra profesora y hace la clase. Yo le puedo pedir a esa otra profesora, oiga, no haga la clase. Porque yo contraté con Atenea, quien es la titular de esta academia, que no se haga clases para no perturbar las grabaciones que yo tengo que hacer. Yo entiendo que no solamente es que Atenea no lo haga, sino que también es que nadie más lo haga. ¿Cierto? Entonces, ¿se puede hablar de una ejecución por un tercero? ¿O es que la naturaleza de las obligaciones de no ser necesariamente nos lleva a que sea personalísimo? En el caso si Atenea se lo pide que haga la clase, pero de manera diferente. O sea, porque ahora, porque yo no lo puedo hacer, porque no lo hagas para analizar. La pregunta es si yo puedo pedir, puedo exigir que nadie más lo haga aparte de Atenea. Porque la otra profesora puede decir, disculpe, usted contrató a Atenea. Claro. Yo no soy Atenea y yo soy hago la clase. Pero sí es la directora de la academia. Pongamos que es la directora de la academia, entonces me está pidiendo la directora, por favor. O sea, sí podría haber obligaciones de no hacer que no caigan necesariamente en lo personalísimo. Porque si lo que importa es, ejemplo de la película, lo que importa es que nadie transite por la calle usando las puertas de las casas aledañas para grabar la película. Pero yo no tengo que contratar con cada uno de los miembros de la familia. Basta con contratar con los propietarios de las casas y que ellos le digan a las personas que viven en la casa o que los visiten que no salgan de las grabaciones. O tendría que contratar con cada una de las personas que van a ir a esa casa. Porque si la obligación, para que la obligación sea personalísima, tengo que contratar con la persona. Y tengo que comprometer a la persona. En la personalísima. ¿Me entiende? Sí. Se podría entender que si en el contrato se especifica o contiene que Atenea haga clases en la academia tal. Y en ese caso, sí se podría entender de que no se haga clase en la academia. Y eso también abarca el que otras personas no hagan clase en esa academia durante ese horario. Pero si fuera el caso de que contratase a Atenea para que no haga clase, para que simplemente no haga clase en ese espacio, y viene otra persona pensando que está libre y hace clase, ahí ya sería una esfera personalísima. O sea, sería personalísima si yo digo contrato para que Atenea no haga clase. Pero si es que yo digo en el contrato, quiero que no hagan clase en esta academia para que no me perturben, entonces en ese caso no es personalísima, sino es que cualquier sujeto que esté acá no haga algo. ¿Cierto? Entonces la pregunta que he hecho es si cabe que la obligación de no hacer sea personalísima o impersonal. Porque lo que ustedes me han dicho es que lo que han leído y revisado automáticamente, y es muy cierto, es que las obligaciones de no hacer, a diferencia de las de hacer, por su propia naturaleza, son personalísimas.
cosa con la que yo no estoy completamente de acuerdo, porque considero que las obligaciones de no hacer pueden ser personalísimas, obviamente, cuando yo pongo nombre y apellido y digo esta persona sola, esta persona no hace, pero si mi interés es que se evite de realizar ciertos comportamientos para no perjudicar el desarrollo de una actividad, ya deja de ser personalísima. Por ejemplo, cuando les dije el caso del patio de San Marcos, nadie haga bulla en los patios para evitar perjudicar las clases. Ahí no se habla de nombre y apellido, ahí no hay un Juan Pérez, Juan de la Loca, se dice todo aquel que pase por este patio no debe hacer bulla. O sea, existen obligaciones de no hacer que no son personalísimas. Ejemplo, no hacer publicidad política durante el acto de sufragio electoral. Pero está destinado a hacerlo. Todos. Nadie puede hacer propaganda política durante el tiempo de sufragio electoral. Yo no puedo ir con mi polo de un partido político a votar. Me pueden imponer una multa. O sea, está prohibido hacer cualquier tipo de publicidad o propaganda política durante el acto de elecciones del sufragio. Y ahí no hablan de Juan Pérez, hablan de cualquier ciudadano, mejor dicho, todo ciudadano. Y se podría decir que eso no es personalismo, no es solamente tal persona, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va al estadio, existe la obligación de toda persona que va al estadio de no realizar ningún tipo de acto vandálico. No es Juan Pérez, tú no hagas actos vandálicos. No, cualquier persona que ingresa al estadio no debe hacer actos vandálicos porque lo pueden retirar, procesar por la ley de patrillaje y prohibirle no entrar nunca más al estadio. Al momento, doctor, disculpe, el momento de comprar la entrada no está dentro de las cláusulas de esa compra-venta y no realizar. Sí, de pero tal manera no estamos determinable. hablando de una obligación personalísima. Porque incluso las entradas en un estadio de fútbol no, o sea, hoy, claro, hoy son nominales. Hoy son nominales, entre comillas. Porque hoy las entradas llevan un nombre, un apellido y un DNI. Pero digo entre comillas, porque yo lo veo todos los días que voy a la cancha, que entran con el DNI del hermano, de la hermana, del tío, de la tía, del amigo. Porque lo que importa para el que está en la boletería no te hace control de identidad, lo que hace es pasarte enseñas el DNI, lo sopleteas, lee el código de barras y se acabó y entras. No te hace control de identidad. No se pone a ver tú dices en la foto. No. Claro, hay algunos que son evidentes. Si la entrada dice Juana Pérez y está entrando un varón, eres tú. Ayuda. ¿Cierto? O si la entrada ha sido comprada por un menor de edad, que tiene que ser amarillo y entra uno con barba, y de pinta de 20añero, de 30añero, no es. Pero muchas veces yo veo que cuando son amigos, no reventas, sino amigos. ¿Sabes qué? Págame, toma mi DNI, cuídamelo, entro al estadio, mañana me lo devuelves. Bien. Y además, cuando estás en la cancha, tú estás como aficionado en el estadio y no necesariamente guardas el boleto, o sea, no se sabe si tú realmente entraste por boletería o no. Hay todo un debate ahí, ¿no? Un tema de cancha, pero ahora son nominales, hay un nombre, ¿no? Hay un DNI. Sí. Entonces, profesor, en este caso, la obligación estaría recayendo, digamos, en todos los asistentes y por lo tanto ellos ya dejarían de ser terceros. ¿Podría decir eso? Claro, es que como las entradas tienen nombre y tienen DNI, podría decirse que son personalísimas, pero como les digo, en la práctica
práctica no es así, porque en la práctica hay como un DNI de otro, personas que no se llaman como tales. ¿Sí? Y eso es lo que hace a veces la reventa también. Pero por otro lado, hay espectáculos públicos donde no es nominal la entrada. Por ejemplo, el cine no es nominal. Ir a una sala cinematográfica no es, la entrada no es por nombre, es por número de butacas. ¿Cierto? O sea, esa entrada la puede usar cualquier persona. Bien. Entonces, allí podríamos, por ejemplo, en el cine tú no puedes hacer algunas conductas, ¿no? Igual que en cualquier otro lugar. Entonces, las obligaciones de no hacer serían ahí personalísimas. Si ni nombre tenemos. ¿No? Doctor, una duda. En el caso de un orden de alejamiento, ¿sí se establece el nombre de una persona? Ah, no, ahí sí tiene que haber nombre. Entonces, Ahí sí sería es una obligación personalísima de total. no ser personalísima. Claro, cuando hay garantías que te da la gobernatura y te dicen la orden de alejamiento, así tiene nombre y apellido. A punto que si la persona que está obligada a no estar cerca de ti lo hace, lo puedes denunciar y puede incurrir en un delito mayor. Y entonces las obligaciones de no hacer pueden ser tanto personalísimas como no Claro, personalísimas. como las de hacer. Las de hacer pueden ser personalísimas o no, o impersonales. Yo lo que estoy tratando de demostrar es que hay obligaciones de no hacer que son personalísimas e impersonales. No obstante, en la doctrina ustedes han leído principalmente que son personalísimas. ¿No? Profesor, en el caso de los boletos donde se aplica que solamente hay números y no nombres, La de Siri. sí, la de cine, podría darse que hay una esfera personalísima porque te dan un comprobante de pago a una persona que ha pagado por eso. Sí, pero el Por comprobante de ejemplo, pago hay comprobantes de pago con nombre y hay comprobantes de pago sin nombre. por ejemplo, no sé, en los conciertos te dan el boleto. No, yo creo que los conciertos son nominales, ¿no? Sí. En concierto creo que si tú compras con vuelo de DNI con nombre, como en el fútbol. En conciertos sí creo que es con nombre. Pero en el caso de cine no. Claro, pero en el cine también compras con una tarjeta o... Ah, no, el hecho de que tú pagues con una tarjeta no te consideran a ti como la persona titular de la entrada. Cuidado, porque tú puedes haber pagado con tu tarjeta 7 entradas, ¿sabes qué significa? Que son 100, que te septiplicaste. 7 Jorge Beltrán. Pues así. Doctor, pero al momento de establecer una obligación de no hacer y se identifica quién es el acreedor y también quién es el deudor, una de sus lecturas señalaba que no debiera confundirse lo que eran las obligaciones con los deberes genéricos. En ese caso, una persona que asiste al cine no necesariamente está estipulado que no debe realizar actos vandálicos, pero eso es un deber genérico porque los deberes genéricos son los que regulan la vida cotidiana en una sociedad. Sí, pero es que estando en un recinto privado ya deja de ser un deber genérico. Posiblemente los deberes genéricos estarían en los patios del cine. No hacer desorden, ningún tipo de acto en los patios del cine. Pero estando en la sala de cine es diferente. Como es diferente un hincha que hace actos vandálicos en la calle o en los alrededores del estadio, con uno que está dentro del estadio. Y lo que tú dices me parece interesante, son los deberes de protección. Lo que se te impone o se integra a tu obligación como resultado de la buena fe. O sea, existen obligaciones específicas y obligaciones que se integran a la obligación propios o derivados de la buena fe. Por ejemplo, ustedes
han contratado con San Marcos para estar como alumnos en esta cátedra y otras cátedras más. Pero ustedes no han contratado con San Marcos para que se den condiciones de seguridad en esta aula. Se entiende que las condiciones de seguridad en esta aula y en otras aulas se brindan porque lo que se busca es darte garantía de un buen Servicio. no, garantía de respeto a tu integridad, ¿no? Y eso no porque esté en el contrato, sino porque, como tú bien dices, existe un derecho constitucional a la integridad física. ¿No? Bueno, hasta acá vamos a llegar. La próxima clase vamos a entrar a las obligaciones tarea para la próxima semana, obligaciones pluriobjetivas. No, pluriobjetivos. Solo pluriobjetivos. Si mal no me equivoco, mi memoria no me está fallando, creo que yo había dicho que para hoy era obligaciones pluriobjetivas. Sí. El producto. Pluriobjetivos. Pluriobjetivas alternativas, alternativas con quién. Llegar de mañana a la hora. ¡Nos vemos! Ya les contaré qué terminó mi conferencia cada monumental. Si gana una semana más, profe.